Salomón. Lo que tenemos con la evidencia empírica, lo que hemos visto incluso para estudios de laboratorio que podemos referir para nuestro país, es que, primero, hay 530,000 registrados en el IMSS con un salario mínimo. Trabajadores. Puedes decir que ganan propina, pues sí, pero cotizan para su pensión y para sus demás beneficios con un salario mínimo. Hay 2,800,000 personas que declaran ser asalariados con un salario mínimo o menos, y efectivamente son cerca de 7 millones si incluimos a la población que está en la economía informal. Lo que dice la evidencia, y reitero, y un estudio muy específico y muy interesante para México, porque en 2012 se eliminó una de las 3 zonas de salario que existían, la zona B, se compaginó o convergió con la zona A, es decir, la zona B tuvo un incremento más allá de lo que hubiera tenido con dentro la inercia del territorio nacional, dentro del territorio nacional, es decir, tenemos un estudio que nos da dirección de qué puede pasar. ¿Qué sucedió en la zona B? Y esto es muy interesante y creo que contesta un poquito esta preocupación que manifiesta Luis. Uno, sí incrementó el salario real de los trabajadores menos calificados. Dos, hubo mayor propensión de la informalidad a la formalidad. Hubo más gente que estaba desempleada buscando un trabajo formal que un trabajo informal. Y por último, y lo digo, se volvió más atractivo trabajar, a pesar de que el incremento fue relativamente modesto, pero creo que el modelo nos da para poder plantear la dirección que puede sugerir un incremento, por lo menos que rompa la inercia actual del salario y que pensemos que se puede recuperar. Ahora, hasta ahorita son argumentos económicos que me parecen muy bien y creo, y siempre lo hemos dicho, y además respetamos enormemente el trabajo que ha hecho el CESPI, Luis, en esta discusión, que debo decirlo, creo que una de las grandes virtudes que ha tenido este debate económico es que ha sido público, transparente y ha sido muy respetuoso. Los argumentos se esgrimen públicamente, se contestan públicamente y siempre con muchas ganas de construir. Pero tenemos que dar razón de que nuestra Constitución también habla de un derecho fundamental que es al salario mínimo. Digo, habría que tomarlo en cuenta y si no, pensemos en eliminar ese concepto de nuestra Constitución. Segundo, creo que tenemos que hablar, y déjenme poner un ejemplo bien básico que acaba de suceder, porque esta no es una ocurrencia de la Ciudad de México, un tema que nada más se está discutiendo en el país, esta es una discusión que se ha dado en el mundo. Y para no entrar ahorita en muchos ejemplos, nada más quisiera ir a un caso con una reflexión, el caso de Seattle, Washington. En Estados Unidos, además del gobierno federal, también los gobiernos estatales y las ciudades pueden proponer salarios mínimos. Seattle, Washington acaba de establecer el salario mínimo más alto de cualquier ciudad en Estados Unidos, $15 la hora. ¿Y cuál era el argumento cuando se discutió? Seattle, Washington es una ciudad que ha crecido enormemente, rica, que los grandes corporativos allá, Microsoft y Boeing y Amazon, han jalado para arriba todo. ¿Qué decían en esta discusión? Decían, sí, nos hemos hecho muy ricos y nos va muy bien a la mayoría, pero hay gente que sigue limpiando los baños, que sigue trabajando en los restaurantes de comida rápida, que nadie se quede atrás en esta sociedad. Sin reformular ni resumir los 3 puntos que plantea Salomón, te paso la palabra. Luis. Empiezo por Seattle. Ahí la economía es formal, toda. Entonces, cuando por una decisión, por un decreto, subes el salario de la economía formal, tienen que obedecerlo todos y todos lo llevan a cabo. No existe el 60%. Yo creo que hay que mejorar los salarios en México, indudablemente ayudarán a la economía y todo esto, pero ¿cómo lo hacemos de mejor manera? Yo creo que nuestra preocupación, y si el salario mínimo incrementado ayuda, debe ser mejorar el nivel adquisitivo del salario, que el salario real mejore. Y para esto yo creo que requerimos mucha inversión que no tenemos para contratar a la gente. ¿Cómo va a entrar, que es el otro argumento, al subir el salario mínimo y entonces hacer más atractivo el sector formal?
¿por qué van a ser contratados en el sector y el formal? ejemplo que planteó Salomón, te lo pregunto, de este cambio de la zona B, en el caso mismo de México. En el caso de la zona B, efectos. yo creo que ese fue un experimento muy interesante y tiene razón. Sucedió que no hubo un impacto inflacionario, pero el incremento fue muy pequeño, fue muy discreto. Y luego, eso fue en los 3 últimos días de la administración del presidente Calderón. Al iniciar enero, se dio un ajuste a la zona A y B, porque la C ya no existía, de acuerdo con la inflación. No tuvo un impacto importante. ¿Sería conveniente unir la zona B a la zona A por ejemplo? Una pregunta que te hago directo, Luis. Dices, no tuvo un impacto importante. Entiendo que estás diciendo, no tuvo un impacto negativo relevante, pero sí tuvo estos impactos positivos que describió Salomón. La zona C era relativamente pequeña en el país. Entonces el impacto negativo, no hubo un impacto negativo. Por supuesto que a la gente que ganaba los salarios mínimos de la C y empezaron a ganar los de la B, en el sector formal, porque los que están en el sector informal tienen que encontrar un trabajo para comer. No importa cuánto le pagues, ¿no? Tienen que ocuparse de alguna forma, recibir alguna remuneración para comer. Entonces, a lo mejor le ayudo a mi primo a cargar el costal de papas en un mercado para que me dé algo suficiente para poder comer. El salario mínimo incrementado va a mejorar el salario de esta gente. Yo creo que hay que incrementar la inversión de manera muy importante y creo que el sector público tiene un papel fundamental en la inversión pública que no se está dando para inducir, complementar la privada. Creo que colocas un argumento adicional en paralelo. Se nos está acabando el tiempo del bloque. Reacciona Salomón y nada vamos más un corte y diría, volvemos. lo que tenemos en la evidencia en el mundo y aquí en países que efectivamente hay una parte de la economía en la formalidad y otra en la informalidad, es que hay un movimiento de la informalidad a la formalidad cuando incrementan los salarios, es decir, hay un grupo de mexicanos que no quieren estar en la formalidad porque sus ingresos esperados en el mercado informal es mayor. Cuando suben estos, entonces hay un incentivo para allá acá, para moverse. Pero además, como hay menos gente en la informalidad, también suben los ingresos esperados de la gente que está en la informalidad y todos ganan. Es lo que se llama en la economía un efecto faro. Y estamos observando, la evidencia empírica que se tiene hoy es que esto sí sucede. Ahora, lo que hemos propuesto desde un principio es hagamos el primer incremento y vamos observando y vamos modulando, es decir, aquí no hay ciencia exacta, lo que sí hay, porque los modelos para eso son, para darnos dirección, entonces, aunque ese modelo da pues un efecto muy chico, pero nos da dirección. Creo que para eso son los modelos, creo que debemos de entrarle a los temas y tenemos que ir con toda responsabilidad modulando para que los beneficios se den y no haya efectos negativos. Me interesó mucho el tema de en dónde colocar y desde dónde el tema de la inversión, pero si les parece dejémoslo para ahora que volvamos de un corte, porque nuestro primer bloque ha terminado. Usted sabe, esto es Observatorio y ya ha visto, estamos tratando un tema muy importante, pero además muy polémico, la propuesta de incrementar el salario mínimo en el país. Volvemos, esto es Observatorio aquí en TV UNAM.